Hola a todos y a todas, muy buenos días. Bueno, pues mirad, como podéis ver hoy vamos a dedicar la sesión 6 a hablar de cómo era la sociedad y la economía en la antigua Grecia. Vamos a empezar viendo cómo era la sociedad, es decir, los distintos grupos sociales que existían en Grecia y lo vamos a conocer y describir. Como podéis ver en esta imagen, existían dos grandes grupos sociales. Por un lado tenemos a los ciudadanos y por otro lado a los no ciudadanos. Pues bien, vamos a ver ahora en qué consistían y cómo eran cada uno de ellos. En primer lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos abarcaban a todos los hombres, no mujeres, solamente hombres, que habían nacido en la ciudad. Pues por ejemplo, si estamos hablando de Atenas, pues recogía a todos los hombres atenienses. Y en cualquier otra poli, pues lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta, muy importante, tenían que haber nacido en esa ciudad. Si habían nacido en otra, pero se habían mudado de poli, ya no formaban parte de este grupo. Bien, evidentemente no, los ciudadanos pues era una minoría de la población, es decir, la mayor parte de la población eran no ciudadanos. ¿A qué se dedicaban los miembros de este grupo? Pues se dedicaban bien a la política o bien al ejército, es decir, a la defensa de la ciudad. Este grupo de personas pagaban sus impuestos, tenían una serie de derechos, como poder participar en la política y poder elegir a sus ciudadanos, y en la mayor parte de los casos, no, en cuanto a su origen, podían ser personas ricas o también personas humildes. No asociemos, ¿vale?, el ser un ciudadano con ser rico, porque recordemos, ¿no?, que los ciudadanos eran los hombres que habían nacido en esa ciudad, independientemente de sus orígenes. Pues bien, veamos ahora a los no ciudadanos. Este grupo, como podéis ver aquí, es mucho más amplio. Recogía a tres grandes subgrupos. Recogían a los extranjeros, a los esclavos y por otro lado a las mujeres. Bien, ¿quiénes eran los extranjeros? Pues los extranjeros eran todas aquellas personas que habían nacido en una polis distinta y se habían mudado. ¿Vale? Imaginémonos un ciudadano de Esparta que se muda a Atenas. Pues en Atenas es un no ciudadano, porque es un extranjero, porque no es de ese lugar. Bien, los extranjeros eran personas libres, es decir, que podían dedicarse a lo que quisieran. Normalmente se dedicaban al comercio y a la artesanía. También pagaban impuestos, pero no podían tener propiedades, ni casa ni tierra. ¿Vale? Eso en cuanto a los extranjeros. Después pasamos a los esclavos. Ellos no eran libres. Un esclavo nunca es libre. Un esclavo siempre es propiedad de otra persona. Normalmente los esclavos solían ser o bien prisioneros de guerra de otros lugares o también hijos de otros esclavos. Es decir, si una esclava tiene un bebé, ese bebé automáticamente se convierte en esclavo. ¿En qué trabajaban los esclavos? Pues solían trabajar en las tierras, ¿no?, en la agricultura, también trabajaban en la minería y había otros muchos que se dedicaban al servicio doméstico. Y luego pasamos, ¿no?, al último grupo, que eran las mujeres. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por tanto no podían participar en la vida política. Aunque una mujer hubiese nacido en la ciudad en la que vivía, no era nunca considerada ciudadana. Las mujeres no podían ser mujeres libres o también mujeres esclavas, pero ambas carecían de derechos. Las mujeres de las clases más adineradas estaban en su casa y se dedicaban a labores domésticas, y las mujeres más pobres pues trabajaban en el campo o como vendedoras. Algunas de ellas eran nodrizas, es decir, que se dedicaban a amamantar a los bebés de otras mujeres que no podían hacerlo. Pues bien, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo de cómo era la vestimenta de los hombres y mujeres de la antigua Grecia, ¿vale? Llevaban una túnica llamada chitón y las mujeres también podían llevar una distinta como la que veis aquí, que es el peplo. Si hacía frío, se cubrían con la túnica, una túnica no coloreada, que es el imatín. Aquí podemos ver un ejemplo de una casa griega. Una casa griega que, bueno, no tiene mucho que envidiar a las nuestras, ¿no? Ya que se parece, en algunos casos se parece, no a los pisos, pero sí a las casas. No tenía su patio interior,
su baño, en la parte superior se encontraban las estancias más íntimas como los dormitorios, ¿vale? Y en la inferior pues tenemos la cocina y tenemos el comedor. Y después había una estancia distinta que era el gineceo. El gineceo era la estancia dedicada a las mujeres, especialmente, ¿no? En las viviendas de clase adinerada, pues las mujeres pasaban mucho tiempo en su casa. Entonces existía, ¿no? Aquí una estancia para ellas. Se dedicaban pues a pintar, a coser, pero evidentemente no podían desempeñar ningún trabajo. En cuanto a la economía, pues mira, la economía en la antigua Grecia y en cualquier parte del mundo, siempre que estudiamos la economía de cualquier civilización, ya sea antigua o actual, la vamos a dividir siempre en tres grupos: sector primario, sector secundario y sector terciario. Pues bien, el primario siempre va a ser, no solamente en Grecia, el primario siempre va a ser aquel que obtiene productos de la naturaleza. En este caso, en Grecia, la actividad más importante del sector primario era la agricultura. En este caso, ¿no? ¿Qué es lo que cultivaban los griegos? Pues cultivaban la llamada trilogía mediterránea, es decir, tres cultivos: la vid, el olivo y el trigo. Eran los más importantes. Después había otro sector también fundamental, que era el sector secundario. El sector secundario se encargaba de transformar los productos que se habían obtenido de la naturaleza. Aquí tenemos, ¿no?, la actividad más importante, que era la artesanía. Bien, ¿a qué se dedicaban los artesanos? Pues se dedicaban a la fabricación de cerámica y textiles, ¿no? Utilizaban para ello la piel, algodón, lino o lana. Y después, por último, tenemos al sector terciario, que era el sector servicio. Aquí me comió yo una S, ¿vale? Pues bien, a qué se dedicaba? ¿Cuál era la actividad más importante del sector servicio? Pues en la antigua Grecia era el comercio, ¿vale? El comercio, es decir, que ofrecía un servicio a la sociedad. Y para ello, para comercializar, no existía el trueque como en la prehistoria, sino que ya existía la moneda. Y usaban el dracma griego, como la que vimos nosotros en la sesión anterior de Alejandro Magno. Pues bien, ¿cómo era el comercio? Pues existía dos tipos de comercio, ¿no? El pequeño comercio, al que se dedicaban los campesinos y artesanos, es decir, que vendían sus propios productos. Por ejemplo, un campesino que recolectaba aceitunas, ¿no?, que recolectaba olivos, pues los podía vender. Eso era el pequeño comercio. O un artesano que fabricaba un producto de cerámica también podía venderlo. Pero después tenemos también un comercio mucho más amplio, mucho más grande, a gran escala, que era el que hacían los ricos y poderosos comerciantes entre distintas ciudades. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿no?, la teoría de lo que acabo de explicar, por si queréis ampliar información o apoyar. En cuanto a los deberes, pues bien, los deberes de hoy, de la sesión 6, no son para realizarlo en el cuaderno virtual. Tenéis que iros a vuestra presentación de colonia y realizar las actividades de las diapositivas 6 y 7. Tenéis que explicar cómo va a ser la sociedad en vuestra colonia. Es decir, pues tenéis que decirme, ¿no?, cómo van a ser, qué tipo de, cómo van a ser los ciudadanos, cómo van a ser los no ciudadanos, y después también cuáles son las actividades económicas más importantes de vuestra colonia. Me tenéis que hablar de los tres sectores y, por ejemplo, si en el sector primario me habláis de la agricultura, que también la agricultura es la actividad más importante, pues me tenéis que decir qué cultivos son los fundamentales. No tienen que ser los mismos que en Grecia. Y con las demás igual. Recordad que aunque hoy no haya deberes para hacerlo en el cuaderno digital, el cuaderno virtual, perdón, sí que tenéis que añadir el que he aprendido hoy. No lo olvidéis, porque eso sí que hay que entregarlo en la sesión del miércoles todos juntos.